Hoy os traigo el sistema operativo BlissOS. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por estar ahí un día más. Hoy os traigo un vídeo que seguro que muchos de vosotros estabais esperando. Creo eso porque no sois pocos los que me habéis preguntado por este sistema operativo, qué tal me parece, si es compatible con vuestro ordenador o no, si es estable, etc, etc, etc. Incluso alguna persona que ya lo ha probado o que incluso quiere probarlo, quería que hiciera un tutorial para probarlo desde un USB sin instalarlo en nuestro ordenador. Por tanto, no tenéis que tener problemas ni miedo por perder vuestra información. Yo he estado mirando su página oficial y he visto cosas muy interesantes. Para mí lo más importante que busco en una distribución es que sea lo más compatible posible con los ordenadores en general. ¿Y esto cómo se consigue? Pues teniendo una distribución con varias versiones. En este caso BlissOS lo hace. Tenemos versiones estables con Android 9 o basado en Android 9, tenemos versiones beta basadas en Android 10, tenemos versiones para 32 bits y para 64 bits y tiene además una distribución compatible con Microsoft Surface. A partir del vídeo de hoy y todos los posteriores voy a intentar reducir lo siguiente. No voy a explicar todas las páginas de descarga, dónde descargo aquello, dónde descargo esto, sino que todos los enlaces directos los voy a dejar en la descripción del vídeo. Excepto en vídeos como este, que hay una distribución donde hay varias versiones dentro de la página en la zona de download. Entonces sí me pararé un poco a explicaros cuál es cada una y así vosotros podéis descargar lo que mejor creáis que os puede venir bien o lo que queráis probar. Así que si os parece bien esta idea, dejádmelo por comentarios, así podemos reducir el tiempo del vídeo y simplemente tendríais que ir para todos los vídeos posteriores míos a la descripción del vídeo y descargar los enlaces directos. Y posteriormente pues hacer los pasos que diré. Así que nada, llegado a este punto, comencemos. Bueno, lo único que necesitáis es Rufus y la imagen de Bliss. Os voy a dejar tanto el enlace directo a Rufus como a Bliss en la descripción del vídeo. Pero os voy a explicar en la página oficial de Bliss las diferentes opciones de versiones que tienen en su propia página web para la descarga. Esta es su página oficial para la descarga de Bliss para PC, porque también tenéis Bliss para terminales móviles. Bien, yo os voy a dejar la descarga para esta versión de aquí, que ahora os explicaré para qué es cada uno de ellos o para qué está pensado cada una de ellas. Vale, también os voy a dejar la página oficial por si queréis vosotros descargaros cualquiera de otra versión que no sea la que yo he puesto en el enlace directo. Vale, lo primero que tenéis que saber que la versión estable es esta de aquí. Y si os fijáis aquí pone 64 bits, pero si os vais a la versión de Bliss, aquí abajo, pone x86-64. Esto significa que aunque el sistema operativo es 64 bits, vais a poder instalarlo en cualquier ordenador de 32 bits. Pero además es compatible tanto para PC, ya sea portátil o no, como para la tablet Surface. Hay gente que lo ha probado también en algún dispositivo tipo tablet Lenovo y ha funcionado, o a otros no le ha funcionado. Todo es cuestión de que podáis probarlo. Vale, yo no tengo ningún tipo de tablet Lenovo para probarlo yo mismo y confirmaros una cosa o la otra. Luego tenemos esta versión que es experimental. ¿Qué diferencia hay? Pues vemos que ya la versión del BlissOS es la 12 y no la 11, pero además está basado en Android 10 y no en la 9. También es x86 64, es decir, vale para 64 bits y de 32 bits, pero solamente para PC. No es compatible con tablets tipo Surface de Microsoft, ¿vale? Luego tenemos otra versión estable específica para las tablets Surface de Microsoft. Aquí tenéis este icono con su logotipo de Microsoft y está basado en Android 9. Y por último tenemos otra versión experimental, pero solo para equipos que son de 32 bits. También es un Android 9, pero recuerda que solo es para equipos de 32 bits, es decir, para equipos que ya son bastante antiguos. Con lo cual es un sistema operativo o una distribución de sistema operativo basado en Android que promete, porque ya que tenga todas estas versiones para tipo de ordenador u otro tipo de ordenador, a mí eso me gusta, porque si no es compatible con tu equipo una versión, tienes posibilidad de probar el mismo sistema operativo con otra versión. Bien, una vez que tengas
tu imagen descargada y Rufus, lo primero que tenéis que hacer es abrir Rufus. Una vez abierto, o incluso antes si queréis, conectáis vuestro USB. Y tiene que apareceros aquí el dispositivo USB conectado, que en este caso me aparece aquí Linux Mint 20 porque es lo que tengo ahora mismo en el pendrive que he introducido. Aquí ahora vamos a seleccionar y elegimos la imagen Bliss que hemos descargado. Le decimos abrir. No modificamos nada de aquí, ¿vale? En principio no modificamos nada de aquí, lo dejamos tal cual y le damos a empezar. Y nos lanza un mensaje de descarga requerida. Le decimos que sí, tenemos que tener el ordenador conectado a internet, ¿vale? Y aquí le decimos recomendado, ok. Nos advierte que va a formatear la memoria USB, aceptamos y ya solamente nos queda esperar a que el proceso termine, se nos active el botón empezar y esta raya verde termine al fondo diciendo preparado. Bien, como veis ya terminó, así que cerramos aquí. ¿Y qué nos toca ahora? Sin sacar el USB de nuestro ordenador, lo reiniciamos para iniciar nuestro equipo con ese USB. Para que funcione debemos tener nuestra BIOS configurada para el arranque desde el USB. Si sabes hacerlo, perfecto. Si no, en la descripción del vídeo también os dejo un enlace a un vídeo mío anterior explicando cómo tenemos que configurar la BIOS para iniciar desde USB. Vale, he apagado el ordenador, tengo mi USB introducido, ¿vale? Y le doy a encender. Como tengo mi BIOS configurada para arranque desde USB como primera opción, me va a aparecer el USB. Aquí está. Este es el menú de arranque desde el USB. La primera opción es para probar el sistema operativo desde ese dicho USB sin tener que instalar nada en nuestro PC, con lo que vuestros datos y sistema operativo principal no corren ningún tipo de peligro. Simplemente tienes que seguir mis pasos. Si te vas hacia abajo del todo, en la antepenúltima opción, ahí sí realizarías una instalación del sistema en tu PC. Esto lo trataremos en otro vídeo en el futuro. Bien, así que nos vamos hacia arriba a la primera opción y le damos a Enter. Vale, modo Live. Esperamos a que cargue e inicie la primera pantalla. Bien, ahora mismo ya estamos en la pantalla de inicio de lo que es ese sistema operativo. Modo de escritorio, le decimos justo ahora o siempre, justo ahora por ejemplo, y ya estaríamos en el escritorio de este sistema operativo BlissOS. Lo que sí me he dado cuenta es que a mí me ocurre lo siguiente: si yo le doy aquí y deslizo el ratón, se me cierra, ¿vale? No sé por qué me pasa eso. Sin embargo, si yo aquí escribo Play Store, le doy a Enter, sí se me abre. Lo primero que debemos hacer es conectarnos a internet. Para ello le damos aquí a la hora, pulsamos en este icono, ¿vale? Y debería de encontrarnos redes. Aquí está mi red, pondré mi contraseña y ya está conectada. Vale, una vez hecho eso, podemos entrar en lo que viene siendo Play Store. Una vez que tengamos conectado el Play Store a nuestra cuenta, ya es como cualquier dispositivo Android que tengáis. Cualquier terminal móvil, tablet con Android. Lo mismo, se va a comportar igual, ¿vale? Y aquí está, la tienda de Google. Podemos instalar cualquier juego, cualquier aplicación y funcionará de la misma forma que en cualquier terminal móvil o tablet, como dije antes. Para apagar el equipo, estando en este sistema operativo, para mí lo más sencillo es pulsar una vez la tecla de encendido del PC. Una sola vez, rápido. Y va a aparecer un menú en la parte derecha, ahí está, ¿vale? Este menú, donde ponemos apagar, reiniciar, suspender o tener un protector de pantalla. Vale, en este caso vamos a apagar el ordenador. ¿Cuándo quitamos el USB? Cuando esté totalmente apagado. Entonces es cuando quitamos el USB. Se me ha apagado ya completamente el PC y quito mi USB con total seguridad. Ahora, si quisiéramos iniciar el ordenador y tener nuestro sistema operativo principal, veis cómo voy a encender mi equipo y voy a entrar en la pantalla de Windows sin ningún tipo de problema. Está tal cual lo dejé. Vale, no he perdido ni sistema operativo, ni siquiera he perdido mis datos. Ahí está. Vale, Windows 10 perfectamente funcional. Mis datos
tus datos, sistema operativo, no corren ningún tipo de peligro si has seguido paso a paso todo lo que he explicado. Y esto ha sido todo. Tenemos un sistema operativo en nuestro USB que hemos probado, que parece que es bastante estable y que si quieres puedes instalarlo en tu ordenador, pero eso de instalarlo vamos a dejarlo para un próximo vídeo. Aunque es similar a otras versiones basadas en Android, pues me gustaría mostraroslo paso a paso como he hecho siempre. Así que nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.